continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra, una serie cuyo propósito es vincular lo que ya está vinculado en la palabra de Dios en su totalidad, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y ver un Dios coherente con lo que nos enseña, con lo que nos pide, un mensaje de salvación que además es para todos, un Dios que se hace amor para todos y que es exigente y que nos pide cosas. Eso nunca debemos perderlo de vista. No caigamos en el error, comienzo por allí, de querer adaptar a Dios a nuestra manera de pensar. Ocupémonos de conocer cómo piensa Dios, cuál es la opinión de Dios sobre muchas de las cosas de nuestras vidas, aunque a veces su opinión y su parecer pareciera ser muy contradictorio a lo que el mundo nos pide, nos dice, las modas, las tentaciones, las debilidades de la carne y del mundo. Dios no es que no quiere que vivamos, eso hay que tenerlo muy presente. Dios nos hizo parte de este mundo para vivir en él, pero la meta es santificarnos y fortalecernos y además forjarnos como santos. La meta final de todo ser humano, esto también lo vengo insistiendo mucho, y sobre todo en las catequesis presenciales, es que nosotros los seres humanos anhelemos la santidad. ¿Qué es la santidad? La mejor versión de nosotros mismos, potenciar todas las cualidades, habilidades, cosas que están en nosotros para el bien y para el bien de otros, para nuestro bien, para el bien de otras personas y para glorificar a Dios. Hoy vamos a ver un tema interesante que nos propone el profeta Zacarías. El profeta Zacarías tiene una serie de visiones, un libro que experimenta muchas visiones. Todo esto tiene mucho que ver con los tiempos del destierro, del pueblo de Israel que sufre, que además experimenta, eh, yo más que decía el abandono de Dios, es su propio abandono a Dios. Pues Dios siempre estuvo presente y la prueba de ello son los profetas. Dios se ha interesado tanto por nosotros desde siempre, desde que nos hizo, que tanto en el Antiguo Testamento con los profetas y a partir de Jesucristo hacia nuestros tiempos, yo diría ya con los santos, siempre Dios nos habla, nos advierte, nos pide que le escuchemos, que corrijamos el camino, pero respeta nuestra libertad. Es que el mayor regalo que Dios nos dio pareciera ser la propia factura que le ha tocado pagar a Dios pues, de gente que lo rechaza, de ideologías que no quieren saber de Él. Entonces eso ciertamente hay que trabajarlo y hay que dar la batalla, hay que dar nuestras propias batallas, porque además nosotros también tenemos que luchar contra lo que somos. No, lo que somos no siempre es lo que Dios quiere que seamos. Yo mismo reconozco que todavía uno no sabe cuánto le quede de vida, pero el transitar de mi vida todavía sé que hay muchas cosas que debo mejorar en mi temperamento, en mi carácter, en mi forma de ver las cosas, en mi debilidad ante, por ejemplo, el trabajo grupal, mi manera de socializarme. Son cosas que uno tiene que trabajar y reconocer que son debilidades importantes. He superado otras, pero aparecen nuevas y eso es otra cosa importante. No solamente son los pecados que tienes, sino los pecados que están por crecer en ti y en mí, los pecados que están por venir. Ante eso también hay que estar preparado. Y hoy justamente vamos a hablar de un pecado muy, muy común, sobre todo en sociedades como la nuestra, por ejemplo, el venezolano, el latinoamericano en general, inclusive cuando uno ve países como México, hay muchas tradiciones, muchas tradiciones que coquetean eh, vivamente con la idolatría y la superstición. Hay personas que piensan que, como la mayoría de la gente que justifica pecados, o que justificamos pecados, que bueno, yo no le hago a daño a nadie con esto. O sea, ¿a quién le hago yo daño? Si yo me pongo una pulserita y esa pulserita yo siento que me protege, ¿en qué ofende eso a Dios? Si yo tengo una tradición de no hacer algo X día porque es pavoso, y uso esa palabra, o eso me puede traer males, esa superstición, ¿en qué daño hace? O sea, ¿qué daño le puede hacer a alguien que, que yo tenga esa creencia? Vamos a leer el primer texto que es el de Zacarías y después voy a compartir con ustedes un ejemplo que a mí me parece maravilloso. Se lo escuché al padre Nelson Medina en uno de sus tantos talleres que escucho de él. Y me pareció de verdad una forma muy clara y evidente de explicar cómo sí podemos ofender a Dios
cuando le damos a otros o a otras creencias, así sean ídolos eh, inocuos, aunque San Pablo siempre advierte que detrás de un ídolo, aunque aparentemente hay un vacío, siempre está el demonio atrás. Entonces, no es tan inocuo el tener estas creencias, pero vamos a compartir esa historia luego de la lectura. La lectura de Zacarías, el profeta, tomada del capítulo 10, versículo del 1 al 2, una lectura corta, la de hoy nos dice lo siguiente: pidan a Yahvé las lluvias de primavera, pues Él es quien manda los relámpagos. Él les dará lluvia abundante para que cada uno tenga pasto en su campo. Porque consultados los idólitos, o sea, los ídolos, solo responden tonterías. Los adivinos tienen falsas visiones. Con esto ilusionan a la gente y la consuelan con engaños. Por eso mi pueblo se ha dispersado y se ha maltratado, como ovejas a la que le falta un pastor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo voy a compartir el ejemplo y luego voy a contarles varias anécdotas, sobre todo de mi vida joven, que estuvo muy vinculado con temas de superstición. Creo que algunas de ellas ya las debo haber compartido en otros episodios, pero como no todo el mundo ha escuchado todos los episodios, pues nunca está de más repetir las cosas, sobre todo aquellas cosas que pueden ser edificantes. El ejemplo que les quería compartir con el tema de qué ofende a Dios o qué no ofende a Dios, con el padre, es como la esposa, también puede ser el esposo, pero él hablaba de la esposa, ¿ok? La esposa que le pregunta al marido: ¿a ti te molesta que yo llame al vecino? Y el marido la mira y le dice: bueno, no sé para qué lo tengas que llamar, pero no, ¿por qué me tiene que molestar? ¿No? O sea, si te necesitas preguntarle algo y si quieres compartirme qué es lo que le vas a preguntar, bueno, pero llámalo, no hay problema. ¿Y te molestaría que lo llamara en la mañana y en la tarde? Y él capaz le vuelve a decir: bueno, no sé, tanta llamadera como para qué. Pero bueno, yo confío en ti, no veo por qué eso me tenga que molestar. Entonces ella vuelve a preguntar: ¿y si lo llamo en la mañana, en la tarde y en la noche? Y en la noche lo invito a cenar, por ejemplo, ¿te molestaría? Si la esposa sigue insistiendo, después irse de madrugada, después quiero ir para la casa del vecino, eso es coquetear con algo que a todas luces le está diciendo a su esposo que algo le gusta del vecino. Cuando la gente empieza con los temas de superstición, y aquí voy a contar un poco algunas anécdotas para luego entrar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando tú coqueteas un poquito con la superstición, con la cábala o con aquello que tú crees que te puede dar suerte, yo una de las cosas que por ejemplo recuerdo en mi infancia, yo siempre he sido un seguidor de un equipo de béisbol venezolano que es los Leones del Caracas. Pero hoy les puedo decir con serenidad, sigo el equipo, me gusta el equipo. Cuando juega contra su eterno rival, que es Magallanes, siempre voy a querer que Caracas gane. Pero yo antes de chamo, de adolescente, yo era de los que todos los juegos de la temporada, todos los escuchaba, inclusive por radio. O sea, me ponía así en mi cama y Caracas podía estar perdiendo 9-0 en el noveno inning y yo estaba escuchando el juego porque tenía la esperanza de que el Caracas pudiera voltear el partido. De esas esperanzas improbables, posiblemente un par de veces Caracas ha hecho una remontada apoteósica y yo me he sentido feliz. Pero el Caracas también tuvo una racha muy negativa, que sobre todo fue la década de los 90. Si mal no recuerdo, fue la década en que inclusive los Tigres de Aragua, otro equipo, fue un verdugo en esta liga, ganó casi todos los títulos. Y yo me acuerdo que había unos muñequitos de He-Man, una comiquita que yo veía que fue mi niño Jesús por casi muchos años. Ese fue mi niño Jesús. Y había un muñequito que se llamaba Orco, que era como un maguito, chiquitico. Esos muñecos yo los amé literalmente, jugué con ellos. Bueno, cuando los boté ya no tenían ni piernas de tanto que además yo cuidaba mis juguetes, ¿verdad? Fue que se desgastaron, jugaba fútbol con ellos. Y recuerdo que yo un día decido construirme la idea de que Orco, que era el muñequito, yo lo iba a poner encima del televisor cada vez que jugara el Caracas. Y Orco iba a ser el amuleto del Caracas. Y yo lo ponía sobre el televisor, además le hice la palabra leones y se la pegué con celote así en la base pues del muñeco. Y nada, Caracas perdía igual. Caracas perdía igual y no pasaba nada. Luego de este coqueteo, otras cosas que también hacía, por ejemplo, en el edificio mío había un patio donde yo vivía con mis papás. Entonces yo pedía permiso para jugar. A ver, no siempre me lo daban.
Ahora los muchachos son más informativos, pero no siempre me daban el permiso. Antes había disciplinas y normas. Y yo cuando bajaba y te permitían jugar pelota abajo y de repente ese día iba a llover o ya estaba lloviendo y llover era que te frustraba el poder jugar porque yo fui de los chamos que siempre me cuidaron de la lluvia y no me podía mojar, etcétera. Entonces uno buscaba la técnica de la tijera abierta. Abre la tijera para que deje de llover. Superstición. Después recuerdo que tuve una cruz, una imagen de la Virgen y una imagen de San Miguel en una cadena que yo me ponía y empecé a construirme sobre estas imágenes también un concepto de amuleto. Tanto así que yo sentía que esa imagen me iba a proteger a donde yo fuese. Pero no era tanto el Dios que yo veía a través de la imagen, sino era la imagen en sí misma. Eso sí es idolatría. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, hasta que un día fue a un parque, el Parque de los Caobos, a jugar, no me acuerdo si fue fútbol, y la cuestión se me perdió completica, perdí la cadena. Y a partir de allí, de ese último episodio, como eso hay muchos otros, pero a partir de ese último episodio yo tuve un punto de quiebre con el tema de la superstición. Hoy por hoy, y mi familia a veces se ríe de mí, mi hermano sobre todo y mi esposa se ríe muchísimo, porque yo soy un tipo que de verdad renuncia a todo, pero cuando les digo a todo es a signos zodiacales. A mí me dicen algo de superstición, de energía, de mantra, de feng shui, de los colores, y a todo eso le tengo un bloqueo. Porque aprendí a no coquetear con la idolatría. Porque coquetear con la idolatría es sentirse, Dios se sentiría como este esposo que la esposa quiere llamar al vecino. O sea, bueno, Dios, yo no ofendo a nadie, pero es que lo que le pertenece a Dios es nuestra fe. O sea, lo que es de Dios es nuestra confianza plena en Él. Si yo tengo un espacio en mi vida, y en esto hay que ser exigente, porque no olvidemos la frase que Jesús le dijo a sus apóstoles: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esas son palabras de Jesús. Entonces, a mí no me gusta cuando se saca de la prédica la palabra perfección, que además es sinónimo de santidad. El santo, al final, cuando alcanza la santidad que es posterior a su muerte, y le colocan la corona de la que habla San Pablo, es porque es un ser en ese momento perfecto, purificado plenamente. Pero la transición a la santidad es un camino de purificación. Y la purificación es necesariamente un camino que implica sufrimiento, desprendimiento, sacrificio. Hay gente que no le gusta predicar eso, hay gente que no le gusta meter eso en el lenguaje del cristianismo. Entonces, cuando tú no metes eso en el lenguaje del cristianismo, introduces la variable mediocridad. Y la mediocridad es conformarnos con lo que somos, sentarnos en la silla y así Dios me ama y así me quedo. A la par de eso, suele pasar más en las mujeres, pero también lo hay en hombres. Y el ejemplo que vamos a ver bíblico es de un hombre. Es la necesidad de conocer el futuro y de tener una suerte de dominio de algunas fuerzas ancestrales, místicas, cósmicas. Esto también lo coqueteé yo. Yo me acuerdo que cuando yo veía películas de gente que con la mirada movía cosas, yo empezaba a practicar eso en mi casa solo. Yo decía, yo a ver si puedo abrir la puerta solo, si puedo prender la luz. Yo quería tener poder, yo quería tener poderes. Y hay gente que con la brujería, con el espiritismo, con la santería, con bueno, el budismo no, aunque también es una suerte de autoenergía, pero que es llegar a ese nirvana, pero hay el mal de ojo, ritos, qué sé yo, cualquier cosa, los hechizos, hay gente, el tarot, por supuesto los signos zodiacales, los adivinos, hay gente que quiere tener poder. Y cuando tú quieres tener poder, en cierta forma, y aquí viene otra gran contradicción que es con la idolatría, tú quieres ser como Dios. Aunque me digas que no, en esencia, tener poder es querer tú hacer algo que no necesite a Dios, sino que yo lo puedo hacer por mí mismo. La película Todopoderoso que trabaja Jim Carrey y Morgan Freeman, la uno, justamente hablaba de eso. La película no es que sea un modelo de cristianismo, no lo es. Pero cuando Dios tiene un diálogo con Jim Carrey, con este personaje, él le da unos poderes para ser Dios, o le da los poderes de Dios. Él se lo da, él dice, sobre una ciudad nada más, sobre una región. Y Jim Carrey se volvió loco. Cantidad de peticiones. Entonces él decidió a todo decirle que sí. Para que la gente no lo fastidiara, él creó un correo. Y entonces al todo le respondía que sí. Que me quiero ganar la lotería, sí. Que yo quiero tener 8 mujeres, sí. Él ni siquiera reflexionaba las peticiones. A todo el mundo sí.
¿Qué creó con eso? Un colapso. Colapso porque, obviamente si todo el mundo se gana la lotería, si el premio lo saca todo el mundo, cuando vas a hacer la repartición será $1 para cada persona. Si tú tienes muchas mujeres, pues estás destruyendo tu familia y quién sabe qué otros hogares estás destruyendo. Si tú tienes todo el dinero del mundo, entonces ya tú puedes sentir que con todo el dinero del mundo tú no necesitas nada espiritual, porque a ti no te hace falta pedirle nada a nadie porque tú te vales por ti mismo. Entonces fíjense lo que le pasó a los apóstoles, que deja una clara enseñanza de cuál es nuestro papel en la creación y cómo primero tendríamos que sentirnos totalmente agradecidos y felices, nada más por el simple hecho de haber sido creados. Y que Dios, lo voy a decir muy en criollo, se haya jugado el pellejo, literalmente su pellejo, morir por nosotros. Recibir, como dice Isaías, ya lo he dicho en otras oportunidades, recibir por nosotros el castigo que nosotros merecíamos. O sea, lo que Dios nos ama y lo que Dios puede ser en nuestras vidas, si se lo permitimos, al final, todas esas cosas que queremos por caminos verdes, todos esos poderes, puede que lleguen, pero no son lo relevante. Muchísimos santos de nuestra historia han tenido poderes literalmente. Justino, creo que fue el nombre del santo en Estados Unidos, que podía volar. O, no, no es Justino, tiene otro nombre, perdón, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Pero él podía volar, si me acuerdo el nombre ahorita se los digo, pero él podía volar, literalmente lo veían volar. Otros han tenido el don de la bilocación, que es que yo estoy aquí ahorita en Caracas y también al mismo tiempo estoy en China predicando. Otros han tenido el don de la sanación. El Padre Pío, por ejemplo, le ponía las manos a las personas y a veces quedan curadas. Otros han tenido el don de ver la conciencia de las almas, que no debe ser un don nada agradable, y ver la verdad de cada persona. Entonces hay poder, literalmente hay poder. El éxtasis Santa Teresa de Jesús lo tuvo. Hay santos que tuvieron estigmas, como San Francisco, que se cree que fue el primer estigmado, así como lo fue el Padre Pío. Entonces yo creo que todo eso nos habla de un Dios que nos puede dar su poder, no nuestro poder, para hacer el bien, pero siempre con nosotros como servidores, no como dueños. ¿Qué fue lo que le pasó a un hombre llamado Simón el Mago? Bueno, cuenta la historia que cuando los apóstoles, esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículos del 14 y lo vamos a leer hasta el 24. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que aparece ya el Espíritu Santo como Trinidad, ¿ok? En mayúscula, parte de esa naturaleza divina del Padre y el Hijo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero entonces le impusieron manos y recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Vean la respuesta de Pedro, y además la respuesta de Pedro fue generosa, porque yo me acuerdo la historia de Zafira y el otro. Hoy estoy con la mente complicada. Hay una historia, hay un texto del libro Los Hechos de los Apóstoles que Ananías y Zafira, ya me acordé, Ananías y Zafira, que cuando intentaron engañar al Espíritu Santo, Pedro les dio muerte a ambos por separado al instante. ¿Ok? Entonces, Simón, que pide comprar el don para transmitir el Espíritu Santo, con la respuesta que tuvo Pedro, aunque es una respuesta dura, de verdad que salió en góndola, como decimos aquí. Pedro le contestó, fíjense lo que le dice, al infierno tú y tu dinero. Wow. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte de esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Pero aquí viene la oportunidad que no tuvo Zafira ni tuvo Ananías. Pedro le dice, arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que te perdone de tus intenciones, si es posible. Ay, papá. Porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad.
Pero Simón Pedro, o sea, Simón Pedro no, perdón, Dios lo guarde, Simón el mago, o sea, Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Efectivamente, lo que me gusta de esta historia es que vemos a un Simón que tiene humanamente el derecho a equivocarse, pero un Simón que atiende el llamado de atención, no insulta, no entra en soberbia, sino que entra en temor de Dios. Ahí tienen un ejemplo clarísimo de lo que significa el don del santo temor de Dios. ¿A dónde lo manda Pedro? A un destino terrible. Y esa es la autoridad que tiene Pedro como cabeza de nuestra iglesia, hoy en el cargo papal. Lo que el Papa condena, cuando el Papa condena, este Papa Francisco ha sido de poco condenar. Él ha condenado guerras, pues hay cosas que la corrupción, por ejemplo, le ha dado duro. El clericalismo también le ha dado duro, pero no es un papa que, por ejemplo, se pare ante otros temas morales y sea muy, muy duro al condenar. Juan Pablo II sí lo era, por ejemplo, y Benedicto también, y otros papas que también, y además tienen trayectorias, huelen a santidad y son santos. Pero más allá de eso, es que cuando Pedro le dice, al infierno tú y tu dinero, deja muy claro, y eso es lo que nos tiene que quedar como enseñanza, que todo lo que nosotros queramos para este mundo, desde el punto de vista material y de bienestar y de ser famosos y de tener muchos likes y muchas cosas, no nos santifica. Yo creo que eso es una enseñanza importante. Una de las cosas que uno va aprendiendo a medida que ya uno se hace, yo puedo decir que ya soy creador de contenido en redes. Sí lo soy, tengo más, ya estoy próximo a llegar a 600 videos en YouTube de diferentes eh, series y bueno, en una trayectoria de años. Y eso no se traduce en una fama tremenda porque tiene 717 suscriptores al momento que hago esta grabación, pero hay un audio, que hay un video de hecho que yo hice que era de opinión de un laico que se llama Amores Santos y era la respuesta a un supuesto documental que era escandaloso, de escándalos sexuales de sacerdotes, que bueno, y yo hice ese video y ese video tiene más de 450.000 reproducciones, es el que más tiene. Y yo me he sorprendido y eso no monetiza porque además yo no tengo los suscriptores para monetizar. Pero así como ese, que puede ser, de hecho lo es el video más exitoso, que más reproducciones ha tenido de los que he creado, también tengo que decir, por otra parte, que yo tengo materiales de este tipo que han tenido una o dos reproducciones. E inclusive me pasó en estos días con la serie 150 días con los salmos que tienen cero reproducciones. Entonces, si yo fuera un estudioso del marketing, yo digo, bueno, si yo me pongo a hablar de homosexualidad y me pongo a hablar tirar piedras por las redes, eso es lo que me va a hacer famoso. Pero mientras yo siga predicando la palabra de Dios, eso no me va a traer seguidores. Pero eso no es lo que interesa. Este material que yo comparto de verdad con el corazón en la mano es un material para Dios y que Dios haga con él lo que Él quiera. Si Él quiere que todo eso se pierda y se borre, se perderá. Si Él quiere, que es uno de mis grandes anhelos, que eso le quede de herencia a mi hijo, pues ahí estará, o a mi familia en general. Y si Él quiere que eso sirva para potenciar la santidad de millones de personas, pero Él no quiere que yo viva en esta vida la experiencia de esa fama, también será, y bendito sea Dios con todo eso. Porque al final es como lo que decía el profeta Jeremías. Es la necesidad de predicar y ahí de mí si no lo hago, ¿saben? Es algo que está dentro de mí. Pero no soy yo, o sea, no es para decir, wow, mira cómo predica Luis. No, no, de verdad que ese no es el propósito. Ya yo me coqueteé con eso en mi juventud más joven, yo tengo 42 años al momento que hago esta grabación. Y uno, hay un momento que uno le gusta que uno le estén jalando a Mecati, que uno le diga, wow, que bien hablas. Pero es que al final tú entiendes que, mira, al que tienen que admirar, al que tienen que amar, al que tienen que voltear a ver es a Dios. Y yo no me he desprendido del amor a Cristo, pero también ando en un ejercicio de que rescatemos también la adoración y la mirada al Padre y al Espíritu Santo. Cristo, Dios Padre no se molesta porque amemos a su Hijo, ni porque más mismo Jesús lo dijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió, el que me recibe a mí ha recibido al Padre que me envió. Y después Cristo mismo se fue para que viniese el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender al bloque de la divinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y recurrir a ellos, porque es que ese
trinomio, yo no sé si llamarlo así, porque a veces suena como matrimonio entre tres personas, eso no es propiamente la Santísima Trinidad. Estas tres personas divinas, que son un solo Dios, que por eso hablo de la piratería divina. O sea, hay que tener cuidado con la piratería divina. O sea, todo el que quiere ser un pseudo Dios, todo el que se quiere vender como un gran coaching, ahorita todo el mundo es un Dalai Lama, todo el mundo sabe dar consejos y qué poca práctica de santidad. Inclusive lo tengo que decir en las instituciones católicas, llámense colegios, universidades, hospitales, orfanatos, catequesis de parroquias, hay mucha necesidad como que de reconocimiento de quién se impone, de quién es el que tiene la razón. Y yo ahorita ando en una de que me aparto de todo eso. O sea, yo de verdad, bueno, el que quiera escuchar, escuche. Yo creo que el que hay que escuchar es a Dios. Pues los pobres siempre van a estar ahí, Jesucristo lo decía, el sufrimiento de la gente siempre va a estar allí y está bien que lo atendamos, está bien que hagamos obras de caridad, eso está muy bien, es necesario además. Es más, el juicio final, según lo expresa Jesús, está centrado en las obras de misericordia, pero no olvidemos que por encima de todo eso está la conversión y la santidad propia, la conversión propia y la de todos los que nos rodean. Es que se viva realmente la experiencia de Cristo y de la fe cristiana en nuestras familias y en nuestra existencia. Así que creo que como una idea redonda, este tema es ese. Es que de verdad, digamos con honestidad, oye, ya va, yo sí soy supersticioso. Yo esta cadena que tengo aquí la voy a botar. Yo esta imagen que tengo aquí de este santo que ni sé quién es, que ni siquiera es un santo, lo voy a botar. A mí me da dolor ver como un niño en la catequesis me decía una mañana que él estaba llevando una mandarina que era de un santo. Se estaba comiendo la mandarina de un santo en su casa porque no tenía más nada. Entonces yo me quedé y le fui indagando con respeto hasta que descubrí que su familia es santera. Y ese pobre niño me dice que él hasta ve sombras en su casa y que ese no lo dejan dormir. Oye, por favor, de verdad, no metamos en nuestros hogares al diablo, no metamos en nuestros hogares cosas que pongan en peligro la vida, la fe, la paz de nuestros hijos, porque más nos valdría que nos coloquen una piedra en el cuello y nos tiren al mar. Palabras de Jesús. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.